Dios les bendiga, hermanos. Los saludo con la paz del Señor en esta hermosa tarde noche que nos regala el Señor. Le doy gracias a Dios una vez más en esta semana, porque para mí es una honra poder estar con cada uno de ustedes compartiendo la palabra, y le doy muchas gracias a Dios por estar semana tras semana con cada uno de ustedes compartiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y me venía una reflexión a la cabeza que es gracioso, porque este tramito ya lo había grabado y se me quedó sin memoria el celular, pero lo voy a volver a decir porque era algo que me nació de adentro y no quería que quede sin compartir, pero esta vez tengo el vaso. Nuestro corazón es como un vaso. Si este vaso nosotros lo tenemos lleno de aceite, no tiene más cabida para nada, ya no entra más nada en este vaso. La palabra de Dios, la función que tiene la palabra de Dios en nuestro corazón es rebosar este vaso de agua, y vemos como lentamente el aceite se va yendo del corazón y el agua empieza a ocupar ese lugar que antes era del aceite. Así tiene que ser la palabra de Dios en nuestra vida. Así tiene que ser el Señor cuando entra en nuestros corazones, cuando se medita una palabra, cuando se predica una palabra y nosotros la recibimos. Para nuestro corazón tiene que ser como ese vaso, que todo aquello que a nosotros nos hace mal, nos lastima, nos genera actitudes que a nosotros mismos no nos gustan, nosotros tenemos que ir automáticamente a la palabra. Tenemos que escuchar lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, pedirle la guía al Espíritu Santo de qué es lo mejor para cada uno de nosotros, y así es como ese vaso pasa de tener aceite a tener agua, hasta que pronto esté rebosando de agua y no quede ni una gota de aceite. Ese era algo que se me vino en la cabeza, no tenía pensado decirlo, pero era una pequeña meditación de lo importante que es la palabra para cada uno de nosotros y el efecto que hace en nuestro corazón. La palabra que quería compartir está en Santiago capítulo 5 versículo 13 hasta el final. Son poquitos versículos, no son tantos. Y mientras lo buscan, quería darle gracias una vez más a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de escuchar la palabra, ¿no? Ese tiempo que cada uno de los hermanos se toma para meditarla, aquellos que la comparten, ya sea en un hogar de paz o en cualquier lado. Muchas veces no es fácil, no es solamente meditar una palabra al azar, elegir una palabra de la Biblia. El Señor primeramente tiene que tratar con nuestras vidas para que esa palabra en los corazones pueda tener efecto. El Señor primeramente tiene que tratar con nuestros corazones para que nosotros podamos tener la autoridad para compartirla con cada uno de ustedes. Y es hermoso porque se cumple la palabra de Dios, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en el que venció al mundo. Porque cuando el Señor nos da una palabra, no siempre, pero muchas veces hay algo en el medio, una famosa llamada prueba, y tenemos que pasarla. Y ahí es cuando la gloria se la lleva a Dios, y ahí es cuando Romanos 8:28 se cumple. Esto es a los cuales el propósito fueron llamados, la parte B, que el Señor tiene un propósito distinto para cada uno de nosotros, y el proceso para cada uno de nosotros es distinto. Pero qué bueno que la palabra pueda surgir en nuestros corazones, como decía recién, ese agua que haga que salga el aceite afuera, que el aceite que no sirve dentro de nuestro corazón, todo eso que nos daña, salga afuera y quede dentro solamente el agua del Señor. No tenía pensado de vuelta decir eso, pero vamos a la palabra. Repito una vez más, Santiago 5, versículo 13 al 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, empieza con una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado,
les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Yo sé que lo digo muchas veces cuando comparto la palabra, pero es una palabra hermosa. Todo este tiempo de pandemia, el Señor estuvo hablándome mucho, y como hoy compartía con una persona, es extraño, porque en este tiempo de pandemia uno no se puede juntar mucho, o sea, no podemos estar haciendo reuniones masivas, no podemos juntarnos con personas que quizás queremos a comer, no podemos hacer un montón de cosas, prácticamente tenemos que estar aislados. Amén de que ahora hace poquito se levantó todo eso, ¿no? Pero todo este tiempo de cuarentena que teníamos que estar aislados, el Señor me hablaba mucho del amor hacia el prójimo, pero ¿en qué sentido? Hacia los errores del prójimo. Amén de no fijar la mirada en la paja del ojo ajeno, no solamente eso, sino el hecho de amar a la persona, más allá de sus errores, más allá de sus defectos. Y esto es lo que me hablaba un poco la palabra, porque muchas veces el ser humano tiene la costumbre, y lo digo porque me pasaba, de cuando ve a alguien caer, cuando ve a alguien que no está firme, muchas veces pisotear la cabeza y ya está. Y va a sonar raro, ¿no? Pero le contaba a un compañero una historia de un perro, ¿no? Que la semana pasada la vi y la escuché en la historia. Un perro que le falta prácticamente la parte de arriba del hocico. Es un galgo que parece que se usaba para caza, y bueno, un tiro fallado y parece que el perro perdió la trompa, perdió la parte de arriba, y un hombre, hermano en Cristo, lo adoptó. Y ustedes ven la alegría de ese perro y es una cosa increíble, es una cosa increíble. La alegría de ese perro, le falta toda la parte de arriba del hocico. No tiene nariz, no tiene nada en la parte de arriba. Y el varón se toma el trabajo de licuarle la comida con agua para que el perro pueda comer, todo lo necesario para que el perro pueda vivir una vida normal, ¿no? Y cuando le contaba la historia a este varón, me decía, sí, dice, en vez de dejarlo tirado, por lo menos lo hubiesen sacrificado. Y reflexionaba y decía, wow, cuántas veces nosotros tenemos ese pensamiento. Y es gracioso porque cuántas veces tenemos ese pensamiento y bueno, ya cayó, ya está, se perdió, es un alma que se perdió, dejemos que el alma muera, que ya está, ya pasó, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de ser como este varón que fue el único quizás que llamó a la veterinaria donde el perro estaba y dijo, yo lo quiero, ¿no? Cualquier persona podría querer adoptar cualquier perro de lo mejor, cualquier perro el más caro, o comprarse el más caro, pero este hombre adoptó un perro que le faltaba la mandíbula, que tenía un problema por algo que le pasó en la vida, y se toma su trabajo de alimentarlo, de cuidarlo, y que tenga una vida normal. ¿En cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos olvidamos esa pequeña parte, ¿no? De amar al prójimo más allá de sus caídas, más allá de sus errores, más allá del pensamiento que uno tenga, ¿no? Dice el versículo 13, si alguno de vosotros está afligido, haga oración, si alguno está alegre, cante alabanza. Y esto, dentro de todo, uno mismo se conoce, uno mismo sabe cuando está triste, cuando está afligido, y qué es lo que tenemos que hacer, ir a las manos del Señor. Cuando estamos tristes, cuando estamos mal,
ir directamente a los brazos del Padre. Y cuando estamos alegres, alabar, exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué estás tan contento siendo que estamos viviendo momentos tan difíciles? El Señor es mi sustento, el Señor es mi alegría, el Señor es mi gozo, es la paz con la que me levanto todos los días. Una respuesta tan simple como esa. Muchas veces si uno está enfermo, dice el versículo 14, ¿alguno de vosotros enfermo en vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Versículo 15 también. Eso es una parte fundamental, ¿no? Si alguno está sufriendo alguna dolencia, no siempre tiene que ser una enfermedad física. Muchas veces hay enfermedades que son espirituales, que todo surge por el lado espiritual y termina desembocando ¿en dónde? En la carne. Muchas cosas nos lastiman en nuestro interior, muchas veces no perdonamos, muchas veces guardamos rencor dentro, muchas veces guardamos tantas cosas y eso genera una enfermedad física, desemboca en una enfermedad física. Volvemos al ejemplo del vaso y la gloria es para Dios, ahí está el vaso. Volvemos al ejemplo del vaso. Yo tengo mi vaso limpio de agua, pero empiezan a surgir cosas malas en mi vida y el agua se empieza a salir y empieza a entrar aceite. Y hoy nuevamente volvemos a contaminar nuestro corazón. Pero el Señor nos dice que si hay algún enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí encontramos en estos versículos, ¿no?, la primera ayuda de un hermano. No dice agárrese uno mismo, órese, póngase aceite, derrame ese aceite en la cabeza. No, ya requerimos la ayuda de quién, de un hermano en Cristo, de un hermano en el Señor, alguien que ore por nosotros, amén de que tiene que ser un anciano de la iglesia, como dice la palabra, pero ya tenemos una ayuda, ya tenemos un hermano que ante nuestra necesidad responde, ante nuestra necesidad no se queda con los brazos cruzados y dice, amén hermano, orá que el Señor te tiene que sacar todo. No, vemos la respuesta del hermano, ¿no?, en positivo, obviamente. Y la oración de fe salvará al que está enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Es una parte tan importante, ¿no?, el perdón del pecado. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y muchas veces tenemos también roces con un hermano, con quien sea. Y muchas veces el pastor dice, con el solo hecho de pedirle perdón, hermano, hermana, te pido perdón, tuve un enojo en contra tuyo, tuve un mal pensamiento en contra tuyo, tuve algo en contra tuyo y sinceramente quería pedirte perdón. Y eso es suficiente muchas veces, ¿no? Y volvemos nuevamente al perdón. Que es algo fundamental. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6 en una parte, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí nos podemos encontrar con varones del Señor en la Biblia, que nosotros podemos decir, bueno, pero ellos están a otro nivel, no están a mi nivel, ellos están mucho más arriba mío. Pero el versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Frenamos ahí un poco. Y nosotros actualmente tenemos pasiones semejantes a las de Elías también. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros podemos tener luchas, podemos tener deseos en nuestro interior, como compartía, no me acuerdo si en el hogar de paz o en la palabra de la semana pasada, en nuestro corazón pueden haber deseos desmedidos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? En mi interior hay algo que me incita a hacer el mal. ¿Y qué es lo con lo que nosotros tenemos que vencer? Con el Espíritu de Dios. ¿Cómo vencemos a la carne? Con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la congregación, a través de la lectura. El ABC cristiano, mejor dicho, ¿no? Y muchas veces decimos, no, pero ellos eran otra cosa, no, ellos tuvieron los mismos deseos desmedidos
que nosotros, ellos tuvieron los mismos problemas que nosotros, ellos tuvieron las mismas tentaciones que nosotros, ellos eran humanos al igual que nosotros, pero aún así seguimos, ¿no? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Increíble, ¿no? Un varón que podía equivocarse, un varón que no era perfecto, un varón que dice la palabra que en su momento cayó. Señor, me quiero morir, ya no aguanto más, quítame la vida. Estamos hablando de ese mismo Elías, no está hablando de un Elías distinto, de un Elías que le pidió al Señor que le quite la vida porque ya no aguantaba más. De ese Elías estamos hablando, ¿no? Y dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Milagros sobrenaturales, el cual son hechos por Dios. ¿A través de qué? De las personas que le creyeron. Creerle a Dios no significa ser perfectos, no significa que no nos podamos equivocar, no significa que nunca vayamos a fallarle, pero significa que Él a través de nosotros, si nosotros le creemos a Él, puede hacer cosas maravillosas. Y el versículo que me fascinó a mí fue el versículo 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Perdón por el gestito, pero me encanta. Al fin y al cabo, el Señor a lo único que nos mandó cuando recién recibimos a Cristo es ir y predicar el Evangelio a toda criatura viviente. Salvar a la mayor cantidad de personas que sea posible por cada uno de nosotros. El predicar la palabra, porque sabemos que la palabra tarde o temprano va a dar sus frutos. Tarde o temprano, dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Esto fue instantáneo? No. Vayamos un poquito a la geografía. Nosotros sembramos una semilla y de un día para el otro no da frutos, no crece la planta. Asimismo, las plantas todas tardan distinto. Un zapallo no va a crecer al mismo tiempo que una naranja, una mandarina, una manzana. No van a llevar los mismos cuidados, pero tarde o temprano eso va a dar su fruto. Tarde o temprano lo que nosotros aprendemos en el camino del Señor y lo que nosotros sembramos al ayudar a otros, pronto va a volver a nosotros. La ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable para Dios. ¿Y qué es más importante que nosotros podamos, como dice el versículo 20, sepamos que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados? ¿Qué puede ser más importante que sentir un gozo dentro nuestro de decir, un alma se entregó a Cristo, un alma se reconcilió con el Señor, un alma volvió al camino? No hay nada más hermoso, ni más maravilloso, ni que produzca un gozo tan grande como decir, un alma se entregó a Cristo. Le doy gracias a Dios y lo comparto como testimonio, porque para la gloria de Dios, hoy un alma se entregó a Cristo. Y hoy hay fiesta en los cielos. Y el gozo ese no te lo quita nadie. Podrán venir luchas, podrán venir aflicciones, pero si yo tengo que pasar eso, si tenemos que pasar eso y decir, todo esto por un alma, todo eso vale más que la plata y el oro. Y el saber que esa alma se salvó de la muerte, saber que esa alma que a nosotros nos contó tanto tiempo, tantas luchas, pasarla mal, muchas veces malos tratos, muchas veces pasamos por muchas cosas distintas, horribles quizás, pero si podemos llegar a decir, valió la pena porque hoy un alma se entregó al Señor, yo creo que no hay nada más hermoso. No hay nada más hermoso que decir, un alma se entregó a Cristo. Y que ese gozo no pueda quitarnos el mundo, no nos pueda quitar nadie. Dice Proverbios 10, versículo 12, el odio despierta rencillas. ¿Qué quiere decir el odio? En la traducción del lenguaje actual decía, el odio trae más odio. Dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. El Señor me estuvo hablando mucho del amor.
¿Por qué? Porque me faltaba mucho amor. Porque yo creía que amor era abrazar, decir te amo, decir te quiero. Pero muchas veces el amor va mucho más allá de eso. Tener paciencia para con mi prójimo, muchas veces templanza, mansedumbre, frutos del Espíritu, y lo repetimos prácticamente como si fuese, Señor, vamos, templanza, mansedumbre, frutos del Espíritu, frutos del Espíritu. Pero eso es lo que nos lleva a tener amor con el resto. Si esas personas no hacen interesante en nuestra vida, nunca ponemos en práctica el amor. Hay una palabra en la Biblia que dice: ¿qué haces de más saludando al que te saluda? Andá y saludá, parafraseándolo, aquel que no te saluda, aquel que no lo hace. Y eso es hermoso. Y si estás por primera vez escuchando esta palabra, déjame decirte que estás en el lugar indicado, que estás a la hora indicada y en el momento indicado. Que hay alguien que te ama, que hay alguien que me ama, que hay alguien que dio su vida por vos y por mí y por todos los que puedan llegar a escuchar esta palabra. Y se llama Jesucristo, aquel que quiere entrar a nuestro corazón y hacer todo nuevo, absolutamente todo nuevo. Y si te gustaría recibir a Cristo en tu corazón, déjame que repetir una oración conmigo, si te gustaría, para recibir a Cristo en tu corazón. Y esta oración es sencilla. Si querés cerrar tus ojos o simplemente anotarla para que cuando estés tranquilo en tu habitación, en cualquier lado, puedas repetirla y puedas pasar a ser un hijo de Dios. Me gustaría que repitas: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por haberme esperado y te pido ahora como hijo que cortes con toda maldición generacional, física, mental y espiritual que venía sobre mi vida. Declaro que desde hoy me alcanzan tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, déjame darte la bienvenida a esta hermosa familia que es en Cristo Jesús y darles las gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes por estar del otro lado compartiendo la palabra. Los bendigo con la paz del Señor. Y me olvidaba, mi nombre es Diego Nicolás Palacios, de la iglesia Casa de Restauración en la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Los saludo con la paz del Señor. Un abrazo.